Bueno, vamos a iniciar con la presentación del maestro José Andrade López, quien es pasante en doctorado, es doctorante en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química de la UNAM, cuya línea de investigación es marcadores celulares y fármacos en cáncer de mama triple negativo. Realizó su maestría en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química de la UNAM del 2015 al 2017 y la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para que nos dé esta plática llamada Resistencia a Tratamiento de Cáncer de Mama. ¿Qué sucede en las células? Adelante, doctor. ¿Cómo están, chicos? Vamos aquí a empezar con a compartir la pantalla. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar del cáncer. Vamos a irnos hoy tratando de entender un poco más qué es esto del cáncer. Actualmente pues es una de las enfermedades más temidas, por así decirlo, que antes era muy raro, muy esporádico que nosotros supiéramos el caso, ¿no? Sin embargo, cada vez es más frecuente. Y ya todos conocemos a alguien que tristemente pues ha sufrido o ha pasado por lo que es este tipo de enfermedades. Entonces de aquí pues vamos a tratar de irnos no con el miedo a la enfermedad, sino más bien con un conocimiento de la misma. ¿Para qué? Para tratar de entenderla, para tratar de ver qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenirla y qué es lo que sucede en el transcurso de la enfermedad para quienes aparece. Antes de iniciar un poco, pues me siento pues muy contento, muy agradecido de estar aquí enfrente. Yo también soy egresado de la Escuela Nacional Preparatoria y pues bueno, estar aquí pues me hace ponerme un poco nostálgico de ver todo el camino, ¿no? Que ha pasado estos años, desde que yo estaba igual en unos salones de estos, a donde estoy ahorita, a donde me voy a dedicar un poco más a futuro. Y pues bueno, tratando de compartirles parte de todo ese camino hoy, ¿no? Justo en la prepa, pues fue cuando yo me empecé a interesar muchísimo por esta área de salud, por las enfermedades, por la biología, por la evolución, por la ciencia en sí. Tuve un maestro ya el último año de la prepa. La materia era temas selectos de morfofisiología. Era un maestro que era alto, bueno, yo soy chaparrito, ¿no? Pero era alto, muy flaquito, muy agradable, muy cómico. Pero él hablaba con un amor sobre las moléculas, hablaba con un amor sobre todo esto que es la investigación en salud, porque él siempre quiso ayudar al prójimo, siempre quiso ayudar a su mamá, a su hermana, a su amigo, a su tío, porque siempre tuvo alguien conocido, pues que sufrió no solo de cáncer, sino de otras cosas, de depresión, de Alzheimer, de alguna enfermedad renal crónica, de alguna enfermedad del corazón, que pues hoy en día son las cosas que nos aquejan, ¿no? Como sociedad. Entonces, pues yo también desde ahí comencé a interesarme por todo este tipo de temas. Yo me acuerdo que en la prepa, pues salía así entre mis horas que tenía libre y me compraba pues mi torta, ¿no? Mi torta, una hamburguesa o mi ensalada para comer. De esto ahorita pues porque me estoy acordando aquí de cómo está esto y porque ya tengo hambre también por la hora. Entonces, no sé. Aquí más o menos, ¿qué es lo que comen ustedes? ¿Qué hay aquí, por ejemplo, saliendo si se me antoja algo de comer? ¿Gorditas? ¿Sí?
Gordito suena bien, aunque aquí mi compañero que dio la presentación de antes me regañaría, pero bueno. Lo digo porque ya tengo hambre y porque pues también quiero hacer un pequeño ejercicio. Aquí pues en pantalla tenemos tres cosas. La primera son unos granos de maíz, carne de puerco y unas lechugas. ¿Qué creen que se pueda preparar con esto? ¿Creen que se puede hacer algo? A ver, alguien alce la mano que me diga qué puede preparar. Un pozole. ¿Con estos mismos se podría preparar algo más? No necesariamente todos, igual y nada más uno, dos, o algún otro ingrediente extra que no esté aquí. Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Efectivamente, un pozole, ¿no? A todos nos encanta el pozole. Escuchamos allá atrás. Pechuga asada, sí, también. Y ahorita pues nos va a dar más hambre con todo esto, ¿no? Unos esquites. No llevan carne, pero llevan elote, llevan verduras. O la ensalada que vemos arriba con la lechuga. Vemos que pues se pueden mezclar las cosas de distintas formas para dar distintos resultados, ¿no? Algo similar pasa no solo con la comida, sino con muchas cosas en la vida, con los juguetes. Todo el mundo sabemos qué son los Lego, ¿no? Los cubos de Lego. ¿Y qué podemos hacer con los cubos de Lego? ¿Alguien ha jugado con esos? ¿Alguien es coleccionista? ¿Tú tienes algo así en tu cuarto que tengas una... ¿Qué tienes? Lego Friends. Ese no lo tengo, pero luego lo añadiré a la colección. Hay muchos kits, de hecho, de Lego. Se puede construir maquinaria. Podemos hacer naves espaciales. Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, hasta esta pueden construir, ¿no? También está la Estación Internacional Espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos construir pues prácticamente lo que queramos, ¿no? Pero ahora si yo llego y me dan una bolsa de Legos o me dan mi bolsa de despensa, nada más me la dan así, ¿yo podría construir esto? Pues igual y con la experiencia, ¿no? Pero si apenas soy principiante o así, pues me la van a dar y voy a intentar hacer y me va a salir ahí una nave sin alas o no sé, esta cosa se le va a caer la bruja y no va a caminar. O se me va a desarmar mi estrella de la muerte. ¿Qué necesito? ¿Qué creen que necesite para poder construir yo? El instructivo. Necesito instrucciones, ¿no? Necesito información. Necesito también, pues por ejemplo, en el caso de la comida, para preparar mi pozole, pues la receta. Porque si no voy a estar como este tipito así, preguntándome, híjole, primero qué hago y luego el 2, el 3, ¿qué cubo sigue? Entonces, efectivamente necesitamos recetas, necesitamos instructivos, necesitamos la información, necesitamos guías y manuales para poder hacer las cosas que queremos hacer, para poder crear las herramientas, la infraestructura y todo lo demás que nos va a poder ayudar a hacer pues lo del propósito, ¿no? Este pues pequeño ejercicio es una pequeña analogía a lo que ustedes seguramente en clase ya vieron o van a ver. Así que pongan atención cuando entren a ciencias de la salud, a biología, química, todo eso. Porque pues bueno, haciendo todo ese ejercicio pues podemos entender un poco qué son los genes y qué es la información genética. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer de mama? Pues ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a descubrir. Precisamente cuando a nosotros nos hablan de genes o que en la tele vemos a los científicos, vemos un laboratorio, incluso en Spider-Man, en los Avengers, en todo, cualquier laboratorio no falta esta imagen, no me dejarán mentir. Todo el mundo vemos una molécula de ADN o de DNA que está girando. Siempre cualquier científico va a tener eso y va a tener un microscopio en su mesa, en las películas. En la vida real pues es un poco distinto, ¿no?
Pero aquí sí es importante saber que el ADN, la información genética y los genes es la base para poder entender lo que es el cáncer. Por entonces saber qué es, ahora sí, entrando de lleno, ¿qué son los genes? Por definición, un gen es la unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos. Un gen son segmentos de DNA. ¿Por qué es tan importante esto de la herencia? Porque esta información genética, nuestra receta, nuestro instructivo, que es donde está toda la información, es tan importante para la herencia. Nosotros nos parecemos a nuestros hermanos, a nuestro papá o a nuestra mamá. ¿Por qué? Porque compartimos genes. Porque la información con la que nos crearon, pues de aquí salió. Porque es un instructivo que nos están pasando nuestros padres a nosotros. Ellos en su DNA, en sus genes, nos dieron a nosotros la información, las instrucciones que van a hacer con lo que nosotros pues nos vamos a desarrollar, vamos a tener nuestro tipo de cabello, vamos a tener nuestra complexión, vamos a tener quizá pues la estatura, el color de ojos, la forma de la nariz, vamos a tener muchas características, ¿no? ¿Y cómo va a crecer pues nuestra nariz, nuestro cabello, todo eso? Viene dado en la información genética, viene dado en los genes. Por eso es tan importante tener el manual, entender el manual, saber leer una receta, saber leer la información. Así nosotros vamos a poder entender cómo funciona la genética, pero también cómo funciona cierto tipo de enfermedades. Enfermedades que se clasifican eh, con alteraciones precisamente en este tipo de información. Ahora bien, quitando nuestra figurita de televisión, este ya es un dibujo un poco más real, ¿no? Aquí decimos que los genes son segmentos de DNA. Nuestro DNA, que era la molécula que veíamos que se estaba moviendo, pues bueno, es una serie de moléculas químicas que van en cadenita. Es una cadena muy larga, muy larga. De hecho, aquí está como si fuera un acordeón, toda enrollada y apretada aquí, y le da esta forma. Esto se encuentra adentro del núcleo de las células. Es el núcleo y esto es una célula. No todos han visto un modelo de una célula animal o de una célula vegetal. Y pues bueno, en el núcleo, en el centro de las células, es donde se guarda toda esta información genética. Un gen, que es un segmento de DNA, vamos a decir que es un cachito de todo esto. Un cacho, ¿cómo vamos a decir? De aquí a acá es un gen y de aquí a acá es otro gen. Si todo esto está compactado, ¿se imaginan cuántos genes puede haber en todo esto? Y ahora, si se fijan, aquí hay muchas de estas cositas, se llaman cromosomas. ¿Cuántos genes va a haber en todos estos cromosomas? ¿Cuántos genes va a haber en una sola célula? Y ahora, ¿cuántas células creen que tenemos nosotros? ¿Una, dos? A ver quién alza la mano, quién me dice un número. A ver la chica de allá. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Tenemos muchísimas células. Y cada una de nuestras células, pues bueno, tiene un manual, una copia de esta información genética que nos pasaron nuestros padres. Seguimos en la definición de gen. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. Así como decíamos que con los Legos, para hacer el manual, necesitamos el manual para hacer nuestra estrella de la muerte, ¿no? O nuestra nave espacial. La proteína va a ser nuestra nave espacial. La proteína va a ser nuestra estrella de la muerte. O en el caso de la comida, pues va a ser nuestro pozole ya bien preparado. Los genes va a ser precisamente la receta y la información que nosotros vamos a usar para que nos quede bien rico ese pozole. O para que nos quede bien armado nuestro juguete. Entonces podemos decir que las proteínas es en sí toda la maquinaria
toda la maquinaria que va a ocupar la célula para trabajar. Si este es otro modelo de una célula, aquí está el núcleo, aquí adentro pues están los cromosomas y la información genética, y cada cosita que vemos, por ejemplo en la membrana, tenemos atravesadas proteínas, que es toda esta maquinaria. Si se fijan, pues la maquinaria también es muy diferente. Para construir un edificio necesitamos una aplanadora, necesitamos una excavadora, necesitamos algo para levantar, necesitamos distintos tipos de máquinas. Entonces, para que una célula funcione, también necesita distintos tipos de proteínas. Entonces, para armar cada proteína que necesita la célula para hacer lo que quiera hacer, pues necesita una información, necesita que su gen esté bien escrito y la información sea clara y precisa para poder armarlo. Hoy en día, pues, también esto de la tecnología es fantástico, se pueden hacer, esto de la computadora, se pueden hacer animaciones muy padres y podemos entender un poco mejor cómo funcionan las células. No sé si alguien ya haya visto esta animación, pero esto es una animación de cómo se vería dentro de las células, cómo funciona una proteína. No nada más es un frijol que está ahí aventado dentro de la célula. No, son herramientas que mueven todo dentro de la célula. Esto es una proteína que la codificó un gen, o dos genes quizá. Quizá un gen codificó esta parte y otro gen esta otra parte larga. Y otro gen codificó estas patitas que se van moviendo. Esto otro es un microtúbulo. También es una proteína, es otra parte de la maquinaria de la célula, codificada también por un gen. Esto de aquí es una vesícula que está arrastrando. ¿Qué son las vesículas? Son como bolsas. Bolsas donde echamos cosas que queremos cargar y llevarlas para otro lado. Todo esto, ¿cómo debe de funcionar? Está escrito en dónde creen ustedes. En los genes, en la información genética, en el ADN. Ahí es donde está toda la información para que todo esto sea posible. Pero entonces, me surge a mí una pregunta. ¿Todas las células de nuestro cuerpo son iguales? Abracen la mano los que digan que sí. Alcen la mano los que digan que no. ¿Nadie dijo que sí? No, no, no. Pues bueno, el cuerpo humano es una maravilla, ¿no? Y de hecho, pues cualquier ser viviente es una maravilla. Pero es una realidad que en el cuerpo pues tenemos distintos tejidos, tenemos distintos órganos. Cada uno de estos pues tiene una función diferente. Y cada uno de estos tiene una maquinaria celular diferente. Pero ahora, si ya dijimos que todas las células del cuerpo no son iguales, sino que hay células distintas en nuestro cuerpo, todas tienen la misma información genética, alcen la mano los que digan que sí, alcen la mano los que digan que no. Igual, es que la mitad pues no está como que sí, como que no, y la mitad dice que no. No tienen la misma información genética. Pues, ¿qué creen, muchachos? Que sí, todas nuestras células tienen la misma información genética. Todas nuestras células tienen los mismos genes. Si yo agarro una célula de mi hígado y le saco el DNA, va a tener la misma información que una de mi estómago. Va a tener la misma información que una de mi pierna. Esta es una foto real, aquí se ve un poco borrosa. ¿Se acuerdan del cromosoma que les mostré? Estos son los cromosomas reales. Estos son nuestro DNA. Si a nosotros nos sacan sangre y centrifugamos nuestras células y vemos a microscopio, hacemos unas tinciones, así lo vamos a ver. Y de hecho esto lo usan mucho para ver el cariotipo y para detectar distintas enfermedades genéticas, como son síndromes o alguna otra cosa rara que pueda salir, ¿no? Sin embargo, pues sí, todas nuestras células tienen todos estos.
pero no todos se están leyendo a la vez. Voy a hacer rápido un ejemplo. Yo traía aquí mi portafolio con un buen de chunches. Les voy a enseñar aquí mi vida secreta. Hasta el final eso. Pero bueno, estábamos diciendo que la información genética eran manuales. Aquí tengo muchos manuales. Tengo uno que es una novela, tengo otro que es una revista, tengo otro que es un escrito. Cada uno dice cosas diferentes, de hecho hasta lo vemos y son diferentes. Aquí los estamos viendo y aunque en general tienen la misma forma, también son diferentes. Este es más grande que este. Este es una mi rubia en comparación con este. Entonces, si yo tengo ganas de sentarme ahorita acabando la plática a tomar un café, pues yo puedo agarrar, ¿sabes qué? Ahorita quiero leer mi novela con mi café. No me sirve de nada estar leyendo esto, estar leyendo 2 libros a la vez, ¿sí? Como sería ilógico. ¿Como para qué? Entonces, pues si no voy a usar estos, pues los guardo y nada más me quedo con el que voy a usar. Eso es lo que pasa con la información genética. Por eso las células de nuestro cuerpo son diferentes, pero todos tienen la misma información. Algunos genes están silenciados, están guardados. Solo se están expresando, solo se están leyendo los que necesito en ese momento. El hígado va a leer la información genética que necesita para las funciones de hígado. El estómago para las que el estómago necesita. Y así nos vamos con cada órgano, con cada parte que se les ocurra. Y con esto, pues bueno, vamos a llegar a 2 términos que más adelante en alguna clase los van a ver. Ya se me va a acabar el tiempo, pero bueno. Expresión de genes es cuando está leyendo la información y silenciamiento cuando está cerrado y guardado. Esto era lo que les decía. Por ejemplo, el hígado pues va a tener un par de genes expresados que va a estar leyendo. El estómago otros. Y otras células, estas son células sanguíneas, estos son glóbulos rojos, este es un glóbulo blanco, que está persiguiendo una bacteria. Si se fijan, esta célula pues está tranquila, la del hígado. Estas también son muchas. Esta es diferente a esta, pero esta se mueve y estas no se mueven. Entonces, para que el hígado, lo que el hígado hace es detoxificar nuestro cuerpo. Se expresan 2 genes, vamos a decir, el citocromo y ALDH. Estas del intestino, del estómago, estas células, pues se multiplican, se dividen constantemente. Para que se dividan, necesitan esa información, se van a expresar genes como MRP1. Para que una célula se pueda mover, va a expresar genes como la metaloproteasa 9, como MAP2. Para que una célula haga mitosis, para que se divida, también necesita información, también necesita un manual. Y va a expresar genes que le van a decir cómo dividirse. Alguno de estos genes es EGFR, IGFR. Incluso para que una célula se muera, lo que se llama apoptosis, necesita un manual que diga cómo te vas a morir. Hasta para eso hay información. Si buscan en internet, aquí estas 2 cosas, estos 2 genes, BCL2 y NF-κB, son genes involucrados en la muerte celular, ya sea por inhibición de la muerte celular o por señales que promuevan que la célula se muera. Estos que están aquí abajo. BCL2 y NF-κB. ¿Por qué es importante o por qué esta introducción tan grande? Bueno, este otro ejemplo, pero bueno, vamos a saltarnos bastantito. Para llegar a lo importante, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo podemos conocer el cáncer? Pues el cáncer es una mezcla de alteraciones genéticas.
no es solo una enfermedad, podría decirse que son muchas enfermedades en una. ¿Qué ocurre aquí? Que se pierde el orden de la información y de la expresión genética. Si nosotros en nuestro hígado o en nuestro pulmón todo funciona normal, pues va a estar ordenado, va a estar en libreros, bien acomodadito, como si ustedes van aquí a su biblioteca y encuentran, pues por el nombre del autor. Pero en el cáncer no, todo va a estar desordenado y como un ejemplo es como si la librería llegara y estuviera así todos los libros tirados, abiertos, todos se estuvieran leyendo al mismo tiempo. Entonces en el cáncer existen alteraciones y mutaciones en los genes. Existen cambios que no deberían de estar. Como definición en sí el cáncer, pues es un conjunto de alteraciones genéticas, de fallas en la reparación del DNA, porque incluso hay instructivos, hay información genética y hay proteínas que cuando el DNA está haciendo algo que no debería, le dicen, no, detente ahí, esto está mal, o te mueres, o lo corriges o te mueres. Como la policía, incluso hay manuales de policía en información genética. Pero en el cáncer, esta policía pues ya no está funcionando, un poco como aquí en México, ¿no? También existe una pérdida del control en la división celular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las células normalmente solo se dividen las que tienen que dividirse, por ejemplo, en la mucosa intestinal, en el estómago, donde está el ácido clorhídrico para degradar nuestros alimentos y que los podamos absorber. Si degradan los alimentos, ¿no creen que las células que están en contacto con eso también les pase algo? Se van muriendo también. Entonces esas células se están renovando, se están dividiendo constantemente. Las de nuestro cabello, las de nuestra piel, cosa que no necesitan, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo, de nuestros huesos. Sin embargo, pues ya se perdió este control y empiezan a dividirse, aunque no tendrían por qué hacerlo. Desregulación de la apoptosis. Cuando una célula se debe de morir, que ya le está pasando a la policía el manual, te toca, vas, la célula dice, no, espérame, yo quiero seguir viviendo, me vale lo que tú me digas. Entonces ya no le hace caso, evade la apoptosis y pues sigue ahí viva cuando ya no debería de estar, ¿no? Pero algo importante para que el cáncer se defina como cáncer es la invasión de tejidos. Como lo habíamos visto, pues todo tiene una estructura. Aquí estamos viendo que las células pues son unos cuadritos bonitos, ¿no? Y de repente cuando empiezan a pasar estas cosas, cuando hay una alteración, vamos a decir, en 2 genes nada más, pues ya de esta forma bonita, que el núcleo chin ya se empezó a ver más grande. Ahora, después de 2, ya van 10 alteraciones genéticas. Ya se perdió esta hilera, ya todas se ven así grandotas. Ahí. Va cambiando, ¿no? Ya no se ve lo mismo. Sin embargo, eso pues puede considerarse un tumor benigno, una neoplasia, un crecimiento anormal de las células, pero sin considerarse cáncer. Y esto puede durar un par de años, incluso 10, 20 años, 30 años, en que se desarrollen más de 100 alteraciones genéticas. No es que después de 100 alteraciones ya va a ser cáncer, pueden ser incluso 5 alteraciones y ya es cáncer, o pueden ser 200 y todavía no es cáncer. Pero cuando ya se pierde la estructura como tal, que ya pues todo se salen las células donde no deberían de estar, pues ahí sí ya podemos decir que ya es un cáncer maligno. ¿Qué causa que se altere esta información? ¿Qué causa que pues mis manuales de información genética ya no estén bien? Pues hay 3 cosas importantes, cosas físicas, químicas y biológicas. Entre las físicas, un ejemplo son las radiaciones, la radiación UV del sol. Si a nosotros nos dicen, vemos en la tele, dicen, no te expongas al sol tantas horas al día porque es peligroso, te puede dar cáncer de piel. Es porque la radiación llega y altera el DNA de nuestras células, sobre todo las de la piel, a las que les da la luz del sol. Por eso es importante que usen bloqueador. Factores químicos, como el alcohol, como el tabaco. El cigarro tiene más de 400 sustancias carcinógenas.
el alcohol, todo lo que comemos, lo tenemos que procesar. Cuando uno se toma una cerveza, pues está bien, ¿no? Te tomas 3 o 5, chin, ya te sientes mareado. Si te tomas 10 al otro día, pues no sé si han visto a sus papás, les van a dar una cruda bien fea, ¿no? Van a estar dormidos. El cuerpo tiene que sacar todas estas sustancias químicas. Para sacarlas de nuestro cuerpo, pues pasan muchos procesos adentro de nosotros, en nuestras células. Toda la maquinaria que ya vimos, va a trabajar para sacar todas estas sustancias dañinas de nuestro cuerpo. Pero pues al procesarlas se generan desechos, siempre se genera basura. Cuando uno cocina, saca basura. Cuando uno construye, saca basura, el cascajo. Y todo eso va a causar daño a nuestro DNA, daño a nuestra información genética. Y también hay factores biológicos, como puede ser el virus del papiloma humano, que está asociado ya directamente al cáncer cervicouterino, para el cual ya hay vacuna. Y todos deberíamos estar ya vacunados. Así el cáncer en México. Ya más o menos vimos qué es el cáncer, ¿no? En México, pues bueno, tenemos que cuando se diagnostica el cáncer, la mayor proporción es el cáncer de mama. Aquí están incluidos mujeres y hombres. Teniendo en cuenta, el cáncer de mama es el que más se diagnostica año con año. En 2020, casi 30,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Y esta tendencia, pues no parece que vaya a reducir. Se estima que para el 2030, en vez de 30,000 personas diagnosticadas con cáncer de mama, van a ser 37,000, casi 38. Esto se debe, pues, a los estilos de vida que llevamos actualmente. Esta gráfica, pues bueno, cuántas personas fallecen a causa del cáncer. De igual manera, aquí en México, en el 2020, casi 8,000 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad. Para el 2030 se espera que aproximadamente 10,000 mujeres, pues también, es difícil decirlo, pero pues fallezcan a causa de esto. Al ser la enfermedad que tiene una mayor incidencia y la tasa de mortalidad más alta aquí en el país, y eso se replica a nivel mundial, todos los países también el cáncer de mama es una enfermedad prioritaria ahorita, hoy en día. ¿Cómo se da? Pues bueno, la glándula mamaria pues, está compuesto de distintas morfologías. Aquí las podemos denotar, en la que las principales son los lóbulos, los ductos, que se dirigen al pezón. ¿Esto qué es? ¿Qué son los lóbulos? Los lóbulos son glándulas donde se produce la leche para amamantar a los bebés. Los ductos, pues es como un tubito, de hecho aquí vemos un tubito, que es por donde pasa la leche de los lóbulos donde se produce y va hacia el pezón, que es donde el bebé la va a consumir. Cuando generalmente se da en los ductos el cáncer de mama, pero no solo aquí, se puede dar también en los lóbulos, se puede dar en el tejido adiposo, se puede dar en otros tejidos cercanos a la glándula mamaria, pero bueno, en general, pues es como las imágenes que veíamos antes. Ya no se ve las células normales con su conformación bonita, sino que ya empezaron a invadir lugares donde no tenían que estar. Empezaron a multiplicarse sin control, sin hacer caso, sin nada de respeto por nada. Y si empiezan aquí, pues pueden crecer y después invadir acá, invadir más para acá. Incluso pueden entrar al torrente sanguíneo, a una vena, a una arteria, y se van. ¿A dónde creen que se van? Pues se van a los huesos, se van al cerebro, se van al pulmón. Ahora sí, como veíamos que el cáncer de mama, pues, bueno, que todas las células eran diferentes, todos los cánceres también son diferentes. Incluso el cáncer de mama no es igual en todas las mujeres. Tiene una alta heterogeneidad. Eso quiere decir que todos los cánceres de mama son diferentes. Y por ello requieren diferentes tratamientos.
Y se han intentado hacer clasificaciones para hacer distintos subtipos del cáncer de mama. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar el cáncer de mama? Pues bueno, siempre se debe de acudir al médico, revisión, hacer la mastografía, hacer análisis, hacer estudios. Pero una vez que ya se ha diagnosticado el cáncer, pues ahora toca ver qué tipo de cáncer tengo. Las células cancerosas que tengo, qué manual están leyendo, qué información o qué infraestructura me están expresando. El cáncer de mama pues tiene distintos tipos. Hay algunos que expresan proteínas como el receptor estrógeno, otros que expresan proteínas como el receptor a progesterona, otros que expresan una proteína que se llama HER2. Si yo tengo un cáncer que me expresa esta proteína, que está leyendo esta información genética, le puedo dar un medicamento. Si me expresa esta otra, le doy otro. Si me expresa esto, le doy otro medicamento. Por eso hay muchos medicamentos para el cáncer. Pero ¿qué pasa si no me está expresando nada de eso que yo ya conozco? Que yo ya sé que el cáncer de mama puede expresar eso. El cáncer de mama se divide en varios subtipos y hay uno muy especial que se llama triple negativo. Este tipo de cáncer de mama no me expresa nada de lo que yo ya sé que lo podría atacar con medicamentos que me van a funcionar y que me van a curar de enfermedad. ¿Por qué? Porque mis medicamentos precisamente están hechos para atrapar esta proteína, para atrapar esta otra, para agarrar esta otra, y que no hagan que la célula siga haciendo lo que no debería de hacer. Pero si yo le doy mi medicamento a una célula que no tiene esto, ¿me va a funcionar? Pues no. Aproximadamente el 15 al 20% del cáncer de mama son estos triple negativos, los cuales pues no tienen un tratamiento como tal y pues tristemente el tratamiento pues va directamente a la quimioterapia. La quimioterapia pues son medicamentos muy fuertes que nosotros también pues sí hemos tenido la desgracia de conocer a alguien que esté en estos tratamientos o por lo que vemos en películas o en la tele. Pues son tratamientos muy agresivos porque lo que quieren hacer es evitar que las células que se siguen multiplicando, que no deberían de hacerlo, que se mueran, que ya no se multipliquen. Uno de estos fármacos, el cáncer de mama triple negativo, pues es la doxorubicina, otro el docetaxel. ¿Y cómo se administran estos medicamentos? Pues bueno, generalmente las quimioterapias, el paciente pues necesita estar pues en un lugar cómodo, tranquilo, porque te conectan como si te sacaran sangre. No sé si todos le hayan hecho un examen de sangre alguna vez. Te ponen una sonda aquí en el brazo y lo que hacen es, pues, en la quimioterapia, administrarte este medicamento, pero no va como una inyección, un todo de jalón, sino que tiene que ir muy lento para que vaya entrando a nuestro cuerpo. Entonces tarda aproximadamente de 1 hora, 2 horas, depende del medicamento que te estén dando. Pero no siempre funcionan estos medicamentos. A veces hay una resistencia. ¿Qué es la resistencia a los fármacos? La resistencia es cuando las células cancerosas ya no se están muriendo a pesar de que yo les estoy dando el medicamento. Cuando quizá ya necesito aplicar una dosis más alta de este medicamento porque si no ya no me hacen caso, ya se volvieron más rebeldes de lo que ya eran. Y esto pues me indica que quizás se necesite un medicamento diferente, porque quizá la célula ya cambió, porque quizá la información genética también ya cambió. En la resistencia a los fármacos, en el cáncer, pues precisamente nuestra expresión genética, nuestra expresión de genes está cambiando. Puede ser que si yo tenía un libro que me estaba dando información mala para que mi célula cancerosa siguiera creciendo, pues ahora ya no tengo un libro, sino 2, 3, 4 libros de lo mismo.
Y esto quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4 copias nuevas del gen que no tenía. Y si con una ya estaba yo teniendo problemas, que ya no me estaba reconociendo el medicamento, pues ahora con 4 peor. Ya con 4 libros, pues ya están diciendo a la célula que se descontrole por completo. La célula cancerosa, pues lo único que va a querer es irse para arriba, seguirse multiplicando, seguir invadiendo otros tejidos. Precisamente los genes que veíamos anteriormente, que se expresaban en células del hígado normalmente, o en células que se mueven, en células que se mueren o en células que se dividen, estos genes que les puse aquí están precisamente involucrados en la resistencia a los fármacos. Porque una célula cancerosa, independientemente de donde se inicia el cáncer, y ahorita que estamos hablando de cáncer de mama, pues va a adquirir habilidades de células, por así decirlo, del hígado, de células del intestino, de células de la sangre que se mueven. Ya las células del tejido del mamario, que no deberían de moverse, se van a mover y se van a hacer más agresivas y el cáncer va a empeorar. Muchos de estos genes y de esta maquinaria, de estas proteínas, pues es precisamente los transportadores ABC. ¿Qué es un transportador? Pues es una proteína que se va a encontrar, esto es una célula, está medio fea esta imagen, pero imagínense una célula, esta es la membrana, aquí está su núcleo. Los transportadores son proteínas que van a estar en la membrana, la van a atravesar, y lo que van a hacer es que cosas que entren salgan por aquí. En específico, el medicamento que le estamos dando a los pacientes de cáncer de mama, la doxorubicina, letofósido, paclitaxel. Va a entrar el medicamento a la célula y luego se va a salir por estas cosas. Se van a empezar a expresar genes en nuestra información genética que van a codificar para proteínas que están involucradas en atrapar otras medicinas, como por ejemplo el cisplatino. Lo van a atrapar dentro de la célula y ya no van a dejar que haga su efecto. Se van a empezar a expresar otros genes, como BCL2, que veíamos de la muerte celular, y van a evadir la apoptosis. Va a haber otros tipos en que se va a generar una resistencia a los fármacos, a las medicinas. Una de ellas, pues, es la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Son células caníbales. Auto de uno mismo, fagia de que me lo como. La célula se come a sí misma, pero no por completo. Aquí dice, perdón, Frank, me estaba muriendo de hambre, así que es lo que comió ella misma. Las células cancerosas que ya generan una resistencia a los fármacos van a agarrar parte de sí misma. Por ejemplo, si a mí me ponen, es un decir, ¿no? Así no pasa. Pero si a mí me ponen fármaco en mi rodilla, me como mi rodilla y ya me la comí, entonces el fármaco no me va a hacer nada, no me va a afectar mi otra rodilla. Otro mecanismo de resistencia es la senescencia celular. La senescencia es cuando alguien envejece, cuando ya no puede hacer muchas cosas que hacía de joven. Las células también envejecen. Las células cancerosas, cuando le damos una quimioterapia, también, si no se mueren, se hacen viejitas. Ya no pueden actuar como actuaban antes. Pero esto es algo muy reciente que se ha descubierto en estos años y que ya está catalogado. Que a veces, por ejemplo, en pacientes de cáncer de mama triple negativo, pasa un mes, 2 meses y al parecer se curó, pero del 100% de células, 1% sobrevivió. Pero pues como son muy chiquitas y no sabemos dónde están, pues no las podemos encontrar. Pero esta célula que sobrevivió, cancerosa, pues quedó senescente, se hizo viejita. Ya no se puede dividir, ya no puede hacer lo que hacía. Sin embargo, empieza a secretar cosas, empieza a secretar distintas proteínas y moléculas que empiezan a alterar a otras células que estaban alrededor de ella. Y esta, como era malvada, como ya era maligna,
con todo este choro, todo esto que les está diciendo a las otras células, las empieza a convertir. Las empieza a convertir a como era ella. Y entonces puede surgir un nuevo tumor. Por eso muchas veces escuchamos que le regresó el cáncer a alguien. Por eso en cáncer de mama escuchamos que es muy frecuente que esto pase. Esta es otra de esas cosas magníficas de la tecnología que podemos ver hoy en día, una animación. Vemos cómo se secretan estas proteínas, que son las chismosas, que le van a hacer a las otras células que hagan algo que no deberían estar haciendo. Eso es lo que pasa dentro del cuerpo cuando hay cáncer. ¿Cómo estudiamos esto nosotros en el laboratorio? Por ejemplo, pues nosotros pues no vamos a tener a todos los pacientes pues estudiándolos uno por uno, ¿no? Sino más bien se llaman son linajes celulares, células cancerosas que ya no están dentro de uno mismo, sino que ya las tenemos en cajitas creciendo con un cultivo, un caldo ahí, una sopa que tiene todos los nutrientes que necesitan para crecer. Y están creciendo y así se ven, de hecho. Y de hecho estas son células cancerosas que se están moviendo. Este es un ensayo que se hace en laboratorio donde, por así decirlo, en un portaobjetos se ponen células cancerosas y empiezan a crecer, y aquí vemos cómo se están moviendo. Cuando si son células epiteliales, células de la glándula mamaria, no deberían por qué moverse. Esto de aquí es una campana de flujo laminar. Esto se mantiene estéril y ahí es donde nosotros en el laboratorio pues trabajamos. Aquí el compañero Manuel y yo prácticamente día a día. La investigación para enfrentar la resistencia a los fármacos se enfoca precisamente en la búsqueda de nuevos marcadores celulares, encontrar nuevas proteínas que sean como banderitas, que cuando una célula cancerosa diga, hey, yo tengo esta banderita, nosotros digamos, ah, pues tú eres cancerosa, entonces ahí te va esta medicina, y ya se pueda morir. Entonces tenemos que buscar esas banderitas. La otra es el reposicionamiento de fármacos. Por ejemplo, hay medicinas que son para cáncer de pulmón, que no se recetan para cáncer de mama. Pero si las células de cáncer de mama empiezan a sacar banderitas que se parecen a las de las células de pulmón, pues quizá entonces le podemos dar esa medicina que está funcionando para el otro cáncer y quizá pues no funcione en el cáncer de mama. Para esto no es como algo que sea del día a día, sino son estudios que se tardan 10, 15 años, porque siempre lo primero que debe de estar involucrado es la seguridad de los pacientes. Esto, pues bueno, son distintos artículos, pero no me voy a detener aquí. Y vamos a llegar a esta, ya casi la conclusión. ¿Cuál es la mejor medicina? Pues la prevención. En las enfermedades actuales, la prevención es lo más importante que nosotros podemos hacer. Un estilo de vida saludable, que nos dicen en todos lados, tenemos que hacer ejercicio porque nuestra vida sedentaria ya no da para más. El ejercicio es básico para que nuestras células pues puedan leer la información genética que deben de estar leyendo, que no se aburran y empiecen a leer cosas que no deberían de estar leyendo y pues luego nos vaya a dar una enfermedad ahí. Usar protector solar. Como vimos, la radiación UV del sol, más ahorita que ya no tenemos capa de ozono, esto es imperativo. El melanoma, que es el cáncer de piel, pues también es uno de los cánceres más problemáticos que está aumentando en México. Una dieta saludable. Si nosotros comemos diario nuestra hamburguesa, diario nuestra gordita, porque pues, a mí también me gusta, la verdad. Todo esto lleno de grasas y aceites quemados y demás, pues va a generar un ambiente tóxico dentro de nuestro cuerpo que va a alterar nuestra información genética y va a alterar genes, quizá pues en un futuro, en 10 años, en 20 o en 30 años, van a llevar a que desarrollemos algún tipo de cáncer. En cáncer, pues sí, es un imperativo no fumar y no tomar. Como les decía, el cigarro tiene más de 400 sustancias carcinógenas, que ya llevan más de 30 años completamente estudiadas y certificadas que son las que causan cáncer. El alcohol igual.
Pero aquí lo importante es tener en cuenta que todo esto es en conjunto. O sea, si yo dejo de fumar, pero no tengo una dieta saludable, ¿me voy a salvar? No. Si hago ejercicio, pero fumo y tomo y no uso protector solar, ¿me voy a salvar? Pues no. Pero incluso también no hay que estar tan paranoicos en este asunto, porque igual ya hago todo esto, no fumo, no bebo, tengo mi dieta saludable, hago ejercicio, me pongo mi protector solar y chin, me dio cáncer. Realmente es algo lo que se dice son factores de riesgo. Nosotros podemos tener una probabilidad del 10% de desarrollar cáncer, ya por el estilo de vida que todos tenemos. Pero si dejo de hacer algo de esto, pues quizá ya ese 10% se reduce a un 5%. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Y es estar apostando. Le voy a apostar a que me dé cáncer, a que me dé otra enfermedad, a que me dé diabetes, a que me dé hipertensión. O pues mejor no le hago al valiente y pues trato de llevar la vida tranquila, llevar una vida bien. Sí disfrutar, pero pues prevenir y entender las enfermedades. Porque además de entenderlas, si alguien de aquí en un futuro pues se va a medicina, biología, química o área 2 o a investigación, pues quizás sean los próximos que encuentren nueva información genética, nuevos mecanismos o nuevas rutas para que podamos nosotros hacer frente a enfermedades como estas que son tan terribles. Y pues perdón que me tardé un poquito, pero en esto concluye la plática ahorita. Bueno, vamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer en relación a este extraordinario tema, justamente por lo que representa el cáncer de mama, ¿no? Quiero comentarles que hoy en día finalmente es una de las situaciones importantes. Hace muchos años hablamos de cáncer, era sinónimo de que te vas a morir. Hoy hablar de cáncer, cuando se detecta de manera temprana, es que no te tienes que morir. Entonces es algo bien importante en las cuestiones de prevención que nos acaba de mencionar el doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es el tipo de cáncer? El tipo de cáncer más común depende mucho de la población. No es el mismo cáncer más común aquí en México que, por ejemplo, en Dinamarca o que, por ejemplo, en Corea del Sur o Japón. ¿Por qué? Porque cada país tiene un estilo de vida muy diferente. Incluso desde la comida mexicana es muy distinta a la comida de Corea, de Noruega. Solo con eso ya el estilo de vida es distinto. La rutina, el ejercicio, las horas de trabajo, las horas de estrés, las horas que estamos frente a la pantalla o que estamos corriendo, también cambia mucho de país en país. Y el cáncer, como muchas otras enfermedades actuales, tiene mucho que ver con el estilo de vida. Ahora, teniendo eso en cuenta, aquí en México, pues sí, como les mostré a mediados de la plática, la mayor incidencia de cáncer aquí en México y en muchos países del mundo es el cáncer de mama. De ahí le siguen el de próstata, el de colon y el de pulmón. Son los que más se dan. No es que lo haga, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues depende, si tomas whisky es de sangre, si tomas tequila es otro. No. No es cierto. En general, el alcohol, lo que hace el alcohol, pues sí es crear un ambiente oxidante en el que muchas células están expuestas. Está asociado actualmente a cáncer de mama, de hígado, de pulmón, de estómago. Son los 4 principales cánceres a los que está asociado el consumo de alcohol. Y que si tú reduces tu consumo de alcohol,
¿Tu amigo? Sí, impacta en que si tiene la mala suerte de que le iba a dar cáncer a los 40 años, pues ahora le va a dar hasta los 60. Pues sus 20 años son 20 años, ¿no? Pues lo recomendable es, pues sí, tratar de no consumir alcohol, por lo menos posible. De tabaco, cigarro, de igual manera, como les mencionaba, son 400, más de 400 sustancias carcinógenas. Directamente está asociado con cáncer igual de pulmón, de mama y de páncreas. Pero aún así, pues, el fumar sí es como que de las conductas que están completamente asociadas a no solo al cáncer, sino pues a diabetes, a hipertensión, y si es algo por lo que pensar, realmente si vale la pena pues ser un fumador continuo, porque también como lo mencionaban en la plática anterior, mi compañero, ¿cuánto te vas a gastar en 30 años en cigarros? Pues el cigarro es caro, y más aparte de los tratamientos para el cáncer, híjole. Entonces pues sí es algo que tenemos que valorar, ¿no? Nuestro estilo de vida, ¿qué vida queremos vivir? Si queremos vivir nada más por 2 años, 5 años bien, pero 40 años pues mal, ¿vale la pena? Son como que las cosas que tenemos que ponernos a pensar. Y pues, efectivamente, sí, sí, las emociones, un mal manejo de emociones crea estrés. Cuando uno está muy enojado continuamente o muy triste continuamente, se siente uno mal, no se puede parar, se siente cansado. Y pues no solo está en la mente, o sea, también son cosas fisiológicas que pasan dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células. Sí se genera un ambiente de estrés, no estrés como el estrés que decimos este, ay, estoy enojado porque tengo mucho trabajo, sino un estrés celular, molecular, a nivel molecular, donde se generan especies reactivas de oxígeno que van a dañar directamente al DNA. Entonces, tener un buen manejo emocional, aprender a tener un manejo de nuestras emociones, es muy importante, porque sí, el saber manejar las emociones nos va a ayudar a tener también una vida tranquila. No es malo estar triste, no es malo estar enojado, pero hay tiempo para todo y hay que saber medir también pues nuestra reacción a las cosas para que no nos afecten más de lo que vamos a padecer. No sé si alguien tiene otra pregunta. El medicamento para el cáncer, híjole, aquí les podrá dar otra plática de otras 3 horas, pero esto de medicamentos es todo un show. Pueden ser muchas cosas, que la plantita de donde saquemos el medicamento, pues nada más nos dé 1 gramo, por así decirlo. Entonces necesitamos hectáreas y hectáreas de sembradíos de esa plantita para sacar 10 gramos. ¿Y cuánto necesito yo para una sesión de terapia? 500 gramos, chanclas. Pues ya ahí sube el precio económico, ¿no? Pero no es lo único. Un ensayo clínico para aprobar un medicamento tarda de 10 a 20 años. 10 a 20 años de investigación que se le tiene que pagar a los productores del medicamento, a quien va a hacer la investigación, a quien va a pagar, a las farmacéuticas que van a pagar la investigación, a las autoridades que van a regular que se esté haciendo bien, que se proteja, porque siempre se debe proteger el paciente, es la primera regla número 1 en la investigación clínica. Entonces, pues al principio pues sí son muy caros por eso, pero son muchos factores que te digo, pues sí me tendría que dar otra plática que con gusto si me invitan se las doy, pero pues sí, desgraciadamente son caros. ¿Sí?
Porque, pues bueno, dentro de las causas, me brinqué un par, solo les dije de las causas físicas, químicas y biológicas, pero, bueno, ya no está la presentación, pero también hay otros, que es la herencia. Hay ciertos genes que ya están muy marcados, que si tú tienes cierto alelo del gen, por ejemplo, tienes este libro, pero en la edición 5, a pesar de que hay 10 ediciones, la edición 5 es la única que te va a dar cáncer. Pues si tú tienes la edición 5, pues es más probable, o sea, no es una sentencia de muerte, pero es más probable que desarrolles cáncer. Y sí hay genes que están así marcados por eso. Uno de ellos, precisamente el cáncer de mama, es una combinación de genes que fue un caso muy sonado en el medio artístico con Angelina Jolie, que Angelina Jolie se hizo la mastectomía sin tener cáncer. ¿Por qué? Porque ella expresaba una variante del gen que la ponía en riesgo de desarrollar cáncer de mama, de estos que les mencionaba, que eran los más agresivos. Entonces, pues ella decidió que con el riesgo que ella tenía, pues era mejor evitarlo y tomó esta decisión muy personal de ella. Este, pero eso es otro, el factor genético es otra causa que también les puede predisponer, no es sentencia de muerte, es una predisposición al desarrollo de algún tipo de cáncer. Esto se da también sobre todo en leucemias con niños. Por eso tenemos muchos niños con leucemia, porque ya son componentes genéticos que están alterados. Sí. Más agresivos. Y si recuerdan la imagen de la pregunta que les mencioné de si todas las células del cuerpo eran iguales, pues con el cáncer pasa lo mismo. Ningún cáncer es igual, ninguno. Si a mí me da cáncer de hígado y a mi compañero le da cáncer de hígado, los dos mañana nos diagnostican y nos hacen un estudio de qué genes están expresando, qué proteínas tenemos en nuestras células cancerosas. O sea, a él le va a salir que son unas y a mí otras, a pesar de que los dos tenemos cáncer de hígado. Entonces, ningún cáncer es igual, eso es una. Aunque sí hay ciertos patrones, que por ejemplo el cáncer de mama triple negativo es de los más agresivos que hay, al igual que el de páncreas y el de hígado. Pero pues sí, se necesita primero hacer la prevención y diagnóstico temprano, algo que se mencionaba. Siempre mientras se diagnostique algo a tiempo, es mucho más fácil tratarlo, aunque sea agresivo. Si nosotros vamos al médico cuando ya nos sentimos de la patada, no va a poder hacer mucho el médico por nosotros. Si nosotros tenemos un chequeo constante de salud, nos podemos dar cuenta de problemas que podamos estar desarrollando, incluso un cáncer. Pues por eso es importante tener un seguimiento médico continuo, porque es igual si nos toca un cáncer agresivo, siempre va a ser mejor tratarlo de manera temprana. Adelante. ¿El consumo de qué, perdón? De marihuana. Tienes muchos amigos. Sí es tema para otra plática, porque la marihuana tiene compuestos diferentes al tabaco, sobre todo al tabaco procesado, de los cigarros. Sin embargo, pues sí, también tiene ciertos compuestos que alteran el status quo de nuestras células y que para desecharlos se va a crear un ambiente tóxico dentro de nuestras células para poder sacar todo eso que le estamos metiendo que es ajeno a nuestro cuerpo. Y todo esto puede causar un daño genético que si bien la policía de las células lo pueden reparar, puede ser como que sí, puede ser como que no. Pero aparte de esto, pues no solo son los químicos que tiene la marihuana, sino el hecho de fumar. Tú estás aspirando algo que está prendido, algo que tiene fuego, está caliente. Cuando tú fumas, marihuana, tabaco, lo que sea, va a pasar aire caliente por todo tu tracto respiratorio, tus pulmones, tus alveolos. Ese aire caliente pues va a quemar tus células.
el quemarlas, pues ya lo va a alterar a tus células. Pues no solo es el hecho de que si es tabaco es marihuana, sino son muchas otras cosas. De forma medicinal, sí hay estudios, pero por ejemplo se hacen extracciones de ciertos compuestos, no de todos. Con tu la planta, por así decirlo, voy a decir un número aquí, va a tener 5.000 compuestos químicos. De ahí pues se hacen extractos nada más como de 2 o de 3, y eso se van a estudiar. Actualmente no hay ningún compuesto que se diga que está prescrito, que tenga algún efecto clínico relevante. Sin embargo, sí se están haciendo estudios. Creo que por aquí tenían otra pregunta. Bueno, vamos a dar por concluir esta parte justamente por cuestiones de tiempo. Bueno, la última pregunta. Si no fumas y te da cáncer de pulmón, ¿cómo es el daño? ¿Qué pasa? Ah, es que cuando hablamos de cáncer, hablamos de factores de riesgo. No es de que si fumo a fuerza me va a dar cáncer de pulmón. Y desgraciadamente, en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a muchas cosas muy feas ya la vida en sí es tóxica. Nosotros aquí en la ciudad respiramos cuánto smog, de hecho salimos y pasa un camión, ya salimos, no puedo respirar. Pues no fumo, pero me respiro todo lo del camión que saca humo negro. Híjole, si vemos aquí el cielo, en la noche se ve morado, no se ve azul, quién sabe qué tanto estamos respirando. Todo eso le llega a nuestros pulmones. Entonces, pues son factores de riesgo a los que estamos nosotros expuestos, que pueden actuar de una u otra forma. Se afectan muchas, de hecho todas las del cuerpo. Pero hay, por ejemplo, la policía que yo les mencionaba, que va y le dice una cédula está haciendo algo malo que no debería de hacer, le dice, ya te toca hacerte aquí, que tienes ya la apoptosis, no puedes seguir estando en el cuerpo porque ya eres maligno. Nosotros tenemos mecanismos de defensa internos, que también es tema para otra plática, porque pero aquí todo es bien interesante. Pero, pues, esto pasa continuamente. Las células se dañan y se componen, se dañan y se componen. Y es cuestión de probabilidades de que quizá alguna pues ya no haga caso a la policía, ya no se pueda componer y sea la que empiece a desencadenar todo. Y si estamos expuestos a muchas cosas, el ozono, la radiación, el smog, etcétera, el alcohol, el tabaco, pues es un sinfín, pues es una lucha de reparo, me haces caso, ¿no? Y sí. Exacto. Sí. Adelante. Muchísimo, de hecho, en los riesgos químicos, yo nada más les puse sustancias como el alcohol y el tabaco, que es lo cotidiano, pero estamos expuestos también a muchas otras cosas, otros compuestos químicos como son eh, distintos tipos de fertilizantes, por ejemplo, de los focos incandescentes, si te explotan los primeros que salieron, tenían compuestos que eran carcinógenos, que de hecho pues ya los prohibieron a la venta porque se demostró que causaban cáncer. De hecho, en los estudios de cáncer, en la historia del estudio del cáncer, se mencionan muchos casos en particular. El asbesto es uno de ellos. Trabajadores
de los años 40, 50, 60, que en sus casas tenían láminas de asbesto, sus hijos empezaron a desarrollar cáncer de pulmón y no eran fumadores, no había el smog que hay ahorita, pero estaban en contacto con otras sustancias en sus casas, como es el asbesto, lo aspiraban, el polvito que salía. Y eso pues también altera nuestra genética, altera nuestros genes y puede ser un factor de riesgo importante en el desarrollo del cáncer. Actualmente, de todas esas sustancias que se conocen, pues hay una legislación, están prohibidas o su uso está muy controlado, precisamente porque el cáncer es un tema de salud pública que afecta a la población principalmente, pero también de manera económica. Es muy caro el tratamiento para el cáncer. Si a todos nos da cáncer, pues el gobierno cómo les va a dar tratamiento. Entonces, pues sí, también sustancias cotidianas que no son únicamente que comemos, nos pueden ocasionar cáncer. Y ahí está muy involucrado también pues el estilo de vida que a veces ni siquiera sabemos a qué cosas estamos expuestos. Pero bueno, otro tema de otra plática también. Pues agradecemos mucho la participación del doctor. Vamos a dar una pausa. Y vamos a continuar con las mesas de trabajo de los alumnos que amablemente quisieron participar con algunos de sus temas. Y nada más recordarles a todos ustedes que es el único plantel de la UNAM, el primero y hasta ahorita el único, que tiene el reconocimiento oficial de escuela 100% libre de humo de tabaco. Los invitamos a que no fumes y si fumas deja de fumar porque la vida te va a cobrar la factura tarde o temprano. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo la corremos? ¿Corre sola? ¿Corre sola? ¿No va? ¿Las diapositivas corren solas? No. A ver, jóvenes, su clase termina a las 18:40. Por favorcito, permanecemos en la sala. Grupo 564, su hora termina a las 18:40. Por favor. ¿Tu grupo también termina? ¿Tu grupo tienes ahorita? Hasta las 9:50 nos quedamos aquí para lo de la mesa de trabajo, ¿no? Sí, sí, hasta las 18:40 que termina su clase estamos acá. 561 también se queda, por favorcito, en la sala. Sí. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Bien, me salió bien. Qué bueno, ¿no? No te saludar. Qué gusto. ¿Estás en qué grupo? En el 659. 659. En lo que te puede ayudar, ya sabes, estoy yo aquí enfrente en las tardes. ¿Vale? Estoy aquí enfrente en las tardes en lo que te pueda ayudar de lunes a jueves. Gracias. Entonces, verte. Igualmente. Ay. ¿Vas a explicar? Claro, tienes clase conmigo, aquí es la clase. Okay. Hoy vamos a ver, son temas relacionados con el programa. Okay. ¿Vale? Okay. Bueno, les pedimos de favorcito que pongan atención. Son trabajos que hicieron los compañeros, algunos compañeros de ustedes de este plantel, relacionados justamente con la temática que se abordó con la conferencia magistral del doctor, que nos hizo favor de brindárnosla, para que igualmente al rato el doctor va a hacer comentarios alusivos justamente a estas actividades. Son temas relacionados con la asignatura de Educación para la Salud. Al final de cuentas, todo esto lo vamos a ver más a detalle en su momento oportuno en cada una de las unidades correspondientes. ¿Ok? No sé, maestro, si podamos ampliar un poquito la imagen. Ahí.
Habría que colocarla como presentación. Si gusta, me Sí, mejor, ¿no? es que habría que colocarla como presentación. Un poco. No está duplicada. Ay, no puede ser. Listo. Poco a poco se van creando.
para que pueda darle continuidad al trabajo. La siguiente ya fue la segunda porque auditiva. ¿La pongo? Pero digo que no sea segunda porque ¿No hay que hacerle nada entonces? sí, no, ese no, porque nada más se le va a dar reproducción. Le doy un clic entonces para que se reproduzca. Ah, ok. ¿Sí? Escucha, no, escucha, ya. No, te di serio. No, no. ¿Qué horas terminamos? Iba a terminar después. Tiene que terminar. Siente que ¿Qué pasó?
¿Cuánto dura?
Bueno, de comentarios, este podcast de Mauricio Nava, la verdad me gustó muchísimo. Creo que son 5 minutos en donde está muy bien explicado y con una congruencia, con una historia lógica, todo lo que es la prevención, riesgos, diagnóstico, profilaxis y las opciones que tienen las personas que pueden desarrollar el cáncer de mama. La verdad se me hizo muy completo este podcast, me gustó mucho, igual si se puede distribuir, porque sería muy bueno. Eh, Algo importante que se menciona en el podcast también es que a los hombres también les puede dar cáncer de mama. Eh, la proporción es muy baja, pero sí puede pasar. En el caso de las mujeres, son más propensas precisamente porque tienen las glándulas mamarias desarrolladas, los lóbulos, los conductos. En el caso de los hombres, estas estructuras están, por así decirlo, no es el término correcto, atrofiadas. Sin embargo, otro que, algo que pasa en las mujeres son cambios hormonales, cambios en los picos de estrógenos, de progesterona y de otras hormonas. Y precisamente todo este cambio hormonal puede tener una desregulación en la expresión de ciertos genes. También por eso es que son un poco más, son más propensas a desarrollar este tipo de neoplasias. Sin embargo, lo que también me gustó mucho del podcast es que una prevención, un estilo de vida saludable, incluso se mencionó la dieta mediterránea que se mencionó en el anterior, son cosas muy importantes que podamos ir haciendo nosotros día a día, de granito en granito, que van a ayudar a mejorar pues todo nuestro estilo de vida, no únicamente para prevenir el cáncer de mama, sino, como lo habíamos mencionado, pues para llevar una vida saludable y que cuando tengamos una edad avanzada, pues podamos continuar disfrutando de las cosas que disfrutamos actualmente. ¿Qué cosas? Caminar, pasear, comer, muchas cosas que pues a veces las damos por sentadas y que sí tienen un gran peso que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Los carteles también me gustaron mucho, de hecho todos hablan sobre la prevención y en eso coincido. No hay nada mejor en este tipo de cosas que la prevención. Siempre un estudio médico a tiempo es mejor que uno tardío. El ser consciente de que podemos ser susceptibles a desarrollar este tipo de enfermedades nos hace también caer en cuenta en que tenemos que tomar responsabilidad de nuestra salud, no solo de nuestra alimentación y de hacer ejercicio, sino de también llevar un chequeo médico continuo. Aparte de la prevención que se menciona en los carteles, eh, mencionan también el mes de octubre como el mes de cáncer de mama. Y sí, de hecho, a nivel internacional, incluso el símbolo del cáncer de mama es el listón rosa. Para otros tipos de cáncer también se utilizan listones de otros colores. Hay azul, café, y se les da otros meses para hacer campañas de prevención. El de mama es en octubre, sin embargo, al ser una enfermedad con una alta incidencia y prevalencia en todos lados, todas estas campañas de prevención, información y diagnóstico no se limitan a octubre. Si ustedes conocen o tienen la inquietud o algo así, pueden buscar en la página del gobierno y hay muchas asociaciones como CAM que se dedican a brindar información a personas que que piensan que pueden estar en riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Incluso estas asociaciones como CAM u otras ayudan también mucho a personas que se encuentran pues en tratamientos, por ejemplo en quimioterapias, donde son tratamientos pues, muy agresivos, en donde tenemos uno de los efectos secundarios pues es la pérdida del cabello. Eh, y lo que ellos comentan es fomentar esta cultura de donación, por ejemplo, donación de cabello,
para personas que están con estos padecimientos, que están bajo estos tratamientos, y que se les puedan hacer pelucas para llevar una vida eh, más normal, por así decirlo, ya que muchas veces también nos pega en lo emocional. Y como mencionaba la compañera, tener un apoyo emocional en estas cosas es muy importante. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad, tiende a deprimirse. Si uno ve que se le empieza a caer el cabello, aunque ya te lo hayan dicho que eso iba a pasar por el tratamiento, se deprime. Entonces nosotros también como sociedad tenemos que ser una fuerza de apoyo en todas estas situaciones. Tenemos que pues apoyar y difundir todo este tipo de asociaciones que se dedican a hacer estas campañas, porque pues bueno, si nosotros podemos ayudarlos, mejor que hagamos, ¿no? Y pues bueno, creo que eso sería todo. Pues vamos a agradecer la presencia de esta Casa de las y los Leopardos a nuestros queridos invitados el día de hoy, que nos han brindado una excelente plática con temas trascendentales para la vida cotidiana. Espero que esto sea de gran utilidad y que hagamos esta situación obviamente de reflexión de conciencia, dejemos de hacer las cosas indebidas como fumar, que no te conduce a nada, únicamente vas a gastar, y todo eso si lo ahorras vas a generar mejores inversiones en ese sentido, ¿no? La pandemia nos dejó muchas cosas, y a mí me creció el pelo y evidentemente es parte de lo que voy a generar, esta donación para estas gentes que tienen cáncer, que de alguna manera podamos servir en algo a nuestra sociedad, ¿no? Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a los doctores, por favor, de estar aquí presentes. Y a la doctora Verónica Valencia, quien es la organizadora de este seminario, ¿no? De Montiel, perdón, la doctora Verónica Montiel, quien es la organizadora de este seminario. Gracias también al apoyo que tuvimos en la coordinación de difusión cultural con el maestro. Por favor, un aplauso también. Y sobre todo ustedes, ¿no? Que sin ustedes, pues eso sería inútil, ¿no? Muchas gracias por su presencia.